Hablar acerca de un tema muy interesante porque probablemente usted conozca o usted también sea una de esas personas que diga, bueno, yo voy a comprar un terreno, voy a construir un edificio de apartamentos y de esta manera voy a poder obtener remuneración de las personas que me alquilen esa cantidad de departamentos. Entre mayor cantidad de apartamentos tenga, más dinero podrá recibir. Sin embargo, lo que usted desconoce probablemente es que hay algunas zonas o lugares que no le permiten la construcción de una cantidad de apartamentos. Tal vez usted los compró así y no se dio cuenta que la ley ha empezado a regular y ha empezado a dividir esos predios de una manera diferente. Eso generalmente ha ocurrido en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde estudiantes de otra parte del país vienen, buscan alquilar un lugar cerca de la universidad o cerca del determinado colegio, pero resulta que ya esa zona está abarrotada de este tipo de construcciones y la municipalidad ha dicho ya no más. La municipalidad ha dicho ya no más. Entonces, en esta ocasión me acompaña el abogado Miguel Zapata, quien nos va a platicar un poquito de esa situación. Así que, ¿cómo está, abogado? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está, Carlen? Un gusto tenerlo aquí, como todos los miércoles, en este caso, abogado. Y explíqueme un poquito acerca de esta situación. Nosotros hemos escuchado eso que está sucediendo, incluso, bueno, en las zonas cercanas a la universidad aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde, bueno, en este caso yo en mi vida universitaria, muchos de mis compañeros vivían ahí cerca y personas en realidad tenían ingresos muy fuertes solamente porque rentaban apartamentos de los cuales eran propietarios. ¿Esto qué tipo de regulación tiene? Ok, Carlen, todas las municipalidades a nivel nacional tienen la potestad de sacar un reglamento que es el de uso de suelos y zonificación. San Pedro Sula lo está haciendo con una frecuencia de cada 3 a 4 años. El último salió ahorita en el 2019, en diciembre se publicó. Hace poco, entonces. Entonces ahí se va poniendo de acuerdo al plan urbanístico de la ciudad qué se puede hacer en cada zona. O sea, usted no puede construir toda cosa donde usted quiera, tiene que tener ciertos requisitos y tiene lógica. Por ejemplo, imagínense usted vive en una colonia y le ponen un bar a la par, ¿verdad? Entonces eso va en contra de lo que usted compró la casa, le baja la plusvalía. Exacto. Entonces y le quita la calma. Bueno, yo creo que hasta hace poco hemos visto quejas incluso de construcciones, y no voy a mencionar nombres, pero de este tipo de restaurantes que se están dando, donde hay entretenimiento nocturno, donde hay música, y los vecinos dicen, ok, pero yo aquí vivía antes y no tenía ese tipo de percances. Entonces, probablemente ese terreno sí tenga el permiso para hacer eso o no. Exactamente, mire, San Pedro Sula tiene una diferencia a Tegucigalpa. En Tegucigalpa, por ejemplo, antes de pedir el permiso de operaciones, le verifican en qué zona está usted. En San Pedro Sula, hasta el momento, ha sido que a usted lo que hacen es, si va a construir, le revisan la zona. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de restaurante, que no es restaurante, que es móvil, no ocupó construcción. Entonces pide el permiso de operaciones y de acuerdo a la legislación de la municipalidad, no está cometiendo ningún problema, hasta al menos que se suba los decibeles que está haciendo. Pero esto va ligado a lo que es lo que se llama el índice de urbanismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted vive en una zona, por ejemplo, residencial, los índices los determina la alcaldía de una forma técnica, la verdad desconozco cómo lo hace. Dice, ok, bueno, en esta zona las casas tienen un lote de tantos metros, entonces podemos tener tantas personas viviendo en estos lotes. Entonces, de repente, usted quiere construir un edificio, construyen otro, y ya el índice de urbanismo es tan alto, se sobrepasa, y usted construyó las casas, las calles de cierta anchura, que las calles inclusive la municipalidad establece cómo van a ser las calles dependiendo la cantidad de gente que va a vivir. Entonces, por eso es que voy a construir un edificio de 100 apartamentos en una colonia donde normalmente las calles son de entre 5 a 7.5 metros, que es lo más pequeño. ¿Qué va a pasar? Que esa gente todas las mañanas que está saliendo le va a congestionar la claro, vía. Porque no estaba el lugar apto para una gran cantidad de personas. Exactamente. Y en este caso uno se puede dar cuenta de eso desde antes de comprar el terreno, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cómo está dividido? ¿Cuál es la especificación que existen varias zonas. Está la zona residencial, la zona mixta, la zona comercial, la zona industrial. Después hay subcategorías de cada una de ellas. Por ejemplo, no es lo mismo una zona industrial de industria ligera a una industria pesada. Por ejemplo, usted no va a tener un rastro donde mata animales que tiene un olor bien fuerte,
a la par de una zona comercial, a la par de una zona residencial. Entonces eso va a ser una zona exclusiva solamente para eso, retirado de lo que es la parte urbana. Lo que sucede es que como la ciudad va creciendo, también va cambiando eso, van cambiando los criterios. Por eso usted cada vez está viendo que hay menos industria dentro de la ciudad de San Pedro Sula. Y de alguna manera hemos visto incluso en las afueras de la ciudad cómo están algunas fábricas donde la contaminación, o sea, si estuvieran más cerca a nosotros, literal lo tuviéramos respirando los 7 días de la semana. Pero yo creo que la indignación podrá venir cerca de la Universidad Autónoma. La mayoría de colonias, Villas del Sol, Jardines del Valle, Colonia El Pedregal, la mayoría de ellos está en residenciales que tienen apartamentos. Entonces probablemente alguna persona diga, bueno, yo quiero poner también aquí un edificio de apartamentos y de repente la ley te dice, no se puede. Entonces, ¿qué puede hacer la persona en ese momento? Tenemos que tomar en cuenta que tal vez los edificios que se construyeron con los reglamentos anteriores que, como le digo, cada cierto tiempo se están cambiando. Usted que está en la universidad, usted puede ver cómo ha ido incrementando el flujo después de que se incluyó inclusive CUTEC ahí. El tráfico es más pesado, entonces tal vez la municipalidad dijo, ya no se puede más, ya está, esto está saturado, y no podemos descartar la influencia que tienen los patronatos en este tipo de temas. O sea, los patronatos la gente compró su casa, formó su patronato y quiere cuidar la plusvalía y la comodidad en su hogar, ¿verdad? Muy bien, eso es importante, abogado, el hecho de conocerlo, sobre todo para las personas que tienen destinado hacer este tipo de situaciones. Usted me hacía una división incluso R1, R2, ¿qué significa? A veces nosotros lo vemos, pero no comprendemos a qué se refiere. Ok, R1 son zonas para casas unifamiliares, o sea, una familia en una casa. Ahora, las dimensiones, eso lo determina el índice de urbanismo. Hay dimensiones mínimas para casas y después de ahí usted va subiendo dependiendo del índice qué tan grandes pueden ser, cuánto espacio puede tener, etcétera, etcétera, etcétera. R2 son casas dúplex, R3 ya son una fila de 3, 4 casitas, ¿verdad? Hasta 6. R4 son hasta 10 casas y R5 ya es una residencial grande. Donde yo voy a hacer en un lote de terreno 10, 15, 20 casas. Y que no hay que hacer caso omiso a eso, ¿verdad? Yo creo que esto me hace recordar algo que sucedió en Tegucigalpa, que hasta hoy en día se puede ver, bueno, no sé, esta semana no he ido a Tegucigalpa, pero la última vez que fui, al menos se miraba el lote de casas que se había derrumbado de una colonia que quisieron hacer en un terreno que estaba totalmente inadecuado para eso. Es decir, las personas que invirtieron ahí comprando ese condominio y que se vino totalmente por abajo la construcción, ¿qué pasó con esas personas? Bueno, ahí son varias cosas, aparte de corrupción, tiene que ver que se quiso construir un proyecto mucho más pesado porque es mucho más grande. Eran casas, ¿no? Eran un montón de casas en un espacio tan pequeño que la densidad poblacional tenía que ser menor. Y el terreno en Tegucigalpa es más inestable que en San Pedro Sula. Lo que pasa es que usted puede ir, por ejemplo, yo puedo ir a la municipalidad y solicitar que se me cambie el tipo de uso de suelo o zonificación. Yo lo puedo pedir. Si yo presento alternativas de cómo voy a mitigar el cambio, entonces yo puedo... ¿De qué es soportable? Exacto, sí, que mire, yo voy a hacer esta calle más ancha o voy a hacer esto. No voy a afectar. No voy a afectar o voy a minimizar mi impacto. Puede que se obtenga. Al final eso va a un comité entre la municipalidad y determina si procede o no procede. En algunos casos ya hemos presentado nosotros esto ante la municipalidad, en algunos casos dicen que sí, en otros casos dicen que no. Eso dependerá, ¿verdad? Pero lo más importante, usted va a comprar un terreno y usted quiere saber para qué lo va a usar, usted puede ir a la municipalidad y solicitarle al dueño actual que saque una constancia de uso de suelo, para que usted sepa bajo qué categoría está el terreno que usted va a comprar. Si usted quiere poner algo comercial y está en zona residencial, va a tener que hacer el cambio de zona, y para ese cambio de zona, pues obviamente hay un costo y hay un riesgo de que no se lo otorguen por X o Y motivo. Y en este caso, abogados, los patronatos pueden incidir en la decisión de eso. O sea, aunque la municipalidad quiera dar el permiso, el patronato puede decir no y llegar a un acuerdo ahí, ¿o cómo sería? Mire, recuerde que todo esto afecta a los vecinos. O sea, yo no vivo, aunque es mi terreno, no vivo alejado. No vivo aislado de la realidad. Entonces, sí. Efectivamente, muchos patronatos han impedido. Por ejemplo, donde vivía mi hermana aquí en San Pedro Sula, es una colonia de clase media alta. Los terrenos eran de 400 a 500 varas
¿Qué pasó? Empezaron a construir casas, compraban el terreno, lo partían en dos y hacían 2, 3 casitas. ¿Qué pasa? Las calles están diseñadas para X cantidad de carros. Entonces usted miraba que montón de carros en las calles, Sí. no había espacio. Entonces los vecinos se fueron a quejar y dejaron de permitir que se partiera el lote la mitad. O sea que hasta cierto punto el patronato sí puede hacerlo. Si usted considera que un vecino no está utilizando su terreno de manera correcta y ya está invadiendo su espacio y hasta está incomodando al resto de la comunidad, o sea, el patronato puede hacer algo con respecto a la municipalidad. Abogado, entonces un consejo final para nuestros televidentes, o sea, que estén al tanto de esta ley, que en diciembre se aprobaron estos cambios para que sepan si en realidad lo que están haciendo va conforme a ello y que cualquier asunto lo pueden solucionar con la municipalidad. Así es, el departamento urbano, usted se puede abocar al departamento de urbanismo, pedir su constancia de uso de suelo y ahí ver si usted quiere usarlo para otra cosa, qué debería de presentar al momento de hacer la solicitud de permiso de construcción, las soluciones para que le puedan dar el cambio de uso de suelo. Excelente. Abogado, su contacto está en pantalla para que se comuniquen con usted. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales para cualquier duda que tengan? Nos pueden encontrar por Facebook bajo García y Bodán, o nos pueden encontrar por la página web www.garciabodan.com. Excelente, gracias por acompañarnos en esta ocasión y hablar acerca de este tema. De igual manera, la dirección está en pantalla para que usted pueda abocarse con él de esta manera.